Dios les bendiga, les saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos, y activen la campanita para que no se pierdan cada una de nuestras enseñanzas todos los martes, los viernes y un devocional los días domingo. Y si nos escuchan a través de Facebook, por favor, ayúdennos a dar a conocer nuestro ministerio y la forma más eficaz es compartiendo y dando like a nuestras enseñanzas, porque eso hace posible que más personas escuchen nuestras enseñanzas y a su tiempo mi Señor Jesús los haga verdaderamente libres. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 345. El tema: el demonio que causa la pobreza. Y a pesar de que la pobreza es un concepto emocional, hoy les hablaré de la pobreza mental y la pobreza financiera y cómo operan los demonios en ambas. Para ello es tradición, como lo hago siempre, dándoles otro testimonio de mi vida, para la gloria de Dios. Les comento que cuando yo tenía 8 años, estudiaba en una escuela que se llamaba Rural Mixta de la colonia Buenavista. Y rural mixta significa que iban niñas y también íbamos niños. Era mi segundo grado de primaria. Y la escuela solo tenía 6 salones de clase, de primero al sexto grado. Y todos los que asistíamos a esa escuela éramos completamente felices. Jugábamos fútbol en un campo de tierra. Jugábamos saltaburro, ladrón librado y hasta mica y arranca cebolla. Estos, para los que no los conocen, son juegos exclusivos del país de El Salvador. Algunos de mis compañeros llevaban dinero para comprar en la tienda de la escuelita a la hora del recreo. Y siempre había alguien que invitaba. Como en aquellos tiempos tenía un compañerito que se llamaba Roberto Williams Rodríguez. Si me está escuchando, le mando un afectuoso saludo. Tenía también un compañero que se llamaba Juan y le decíamos de apodo o sobrenombre Chilillo. Y él no usaba zapatos, no porque no quería, sino porque su pobreza económica lo mantenía de esa manera. Así pasé hasta llegar al sexto grado y luego cambié de escuela y seguí en el séptimo hasta llegar al noveno. Y en ese lapso me fui a estudiar artes marciales al país vecino de Guatemala. Y otra vez, mi situación económica no era muy buena. En una ocasión, ya tenía 3 días de estar allá en Guatemala estudiando artes marciales, pero por una circunstancia no había comido desde el día viernes, el sábado, y era domingo por la tarde. Y en mi mente, quizás infantil o ingenua, lo único que se me ocurrió fue salir a las calles a buscar monedas en las aceras. Y era tanta mi pobreza mental que ni siquiera pude encontrar ni una sola moneda. Eso me frustró mucho y me traumó, y obviamente entró en mi cabecita de 14 años pensamiento de soledad, de tristeza, de pobreza. Y hago un énfasis, recuerde que dije pensamientos, pero
los pensamientos de ese tipo realmente son dardos de fuego que lanza el diablo y sus demonios. Por lo que yo viví muchos años renegando de mi pobreza económica. Pasó el tiempo y ya me había casado. Y quizás 15 años después de mi matrimonio, mi esposa, en una conversación, me hizo unas cuantas preguntas porque habíamos abordado el tema de cómo yo había batallado con ese demonio por tantos años, aproximadamente 40 años. O sea, el tema, el demonio de la pobreza. Y es del demonio que yo estoy hablando hoy. Porque ese demonio pone ideas o pensamientos a través de sus dardos de fuego en tu mente. Y recuerda que si bajan de tu mente hasta tu corazón, te atrapa. Y es casi imposible salir de ahí. Regresando, mi esposa me hizo estas preguntas en la conversación. Primero, dijo, ¿usted vivía en una casa propia? Mi respuesta fue sí. Segunda pregunta, ¿sus papás tenían vehículo? Mi respuesta fue sí. Tercera pregunta, ¿sus papás le mandaron a la escuela y le pagaron sus estudios hasta la high school o el bachillerato? La respuesta fue sí. ¿Y usted vivía en una casa y siempre tuvo comida? Y mi respuesta fue sí. Entonces, ella con una tierna sonrisa y mirándome a los ojos me dijo, realmente usted nunca fue pobre y nunca tuvo pobreza. Usted realmente no conoce la pobreza. Y nos reímos juntos un rato. Entonces, quiero también decir que mi pastor y mentor de esa época, Pablo Bottari, también me ministró al respecto, echando fuera de mí esos demonios que habían causado ataduras de pobreza. Y eso fue allá por el 2015, cuando mi Señor Jesús me hizo verdaderamente libre. Y para la gloria de Dios, nunca más he sentido pobreza, sino todo lo contrario. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. La Biblia habla mucho sobre la pobreza y encontramos constantemente muchos ejemplos de personajes pobres. Quiero aclarar que las riquezas materiales no son una garantía de la bendición de Dios. El hecho de ser pobre no significa para nada que Dios no lo haya aprobado. Realmente, un cristiano creyente y congregante puede ser pobre en lo material, pero es multimillonario en lo espiritual, según Apocalipsis 2:9. Y a pesar de que la mayoría de veces la pobreza es el resultado de nuestras malas decisiones causadas por el libre albedrío y un poco de ayuda demoníaca en sus maquinaciones y artimañas, que en muchos casos el diablo utiliza la pobreza para llevarnos a más pobreza. En Proverbios 24, del 33 al 34 dice, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Y en Proverbios 28:19 dice, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. También Proverbios
13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo. Ponle atención a estos versículos. Dicho esto, te abro mi segundo énfasis. Yo quiero aclararte que la pobreza material que causa los demonios es la que da evidencia la presencia de ellos. Por ejemplo, un negocio que nunca prospera a pesar de su buen manejo. Una economía que inexplicablemente va en caída hasta llegar a la quiebra, o sea, a cero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que no toda la pobreza es causada por demonios. Por ejemplo, en su tiempo en la tierra, mi Señor Jesús vivió pobreza. Según Mateo 8:20, no tenía casa ni siquiera donde recostar su cabeza. Sus discípulos mayormente eran pobres, y mi Señor Jesús lo dijo de esta manera, según Mateo 26:11. Siempre habrá pobres. Por eso, el escritor de los Proverbios lo balanceó perfectamente en Proverbios 38. Ahí dice: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Entonces, ¿cómo opera el demonio de la pobreza? Respuesta: opera lanzándote dardos de fuego, o sea, pensamientos confusos, pero con una finalidad demoníaca, en la cual aún hasta los que tienen mucho o quizás demasiado dinero, conocidos como millonarios, viven como pobres. Inclusive, mi Señor Jesús declaró en Marcos 10:23, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los demonios logran hacer que algunos ricos depositen su confianza en sus cuentas bancarias. Otros ponen sus ojos y sus esperanzas en sus joyas, sus posesiones en inversiones. Tú no pongan su confianza en Dios. Eso tratan los demonios de lograr. Y, y quieren que ustedes crean que el que les dio la riqueza fueron ellos. Por lo tanto, el demonio que causa la pobreza hace que te alejes de Dios y confíes en tu riqueza. Tercer énfasis. Por lo tanto, yo, como pastor y ministro de liberación, les digo que nosotros, como cristianos, creyentes y congregantes, debemos llegar a un punto en que debemos preguntarnos: A. ¿Qué es lo más importante en nuestro corazón? B. ¿Dónde realmente está nuestro corazón? C. ¿Realmente hemos renunciado a nosotros mismos? D. ¿Estamos dando lo mejor de nosotros con sacrificio, como lo hizo la viuda pobre, según Lucas 12:34 y Lucas 21, del 1 al 4? ¿Estamos realmente combatiendo al demonio que causa la pobreza? ¿Has buscado en alguna ocasión ser ministrado en liberación? ¿Estás realmente siguiendo a mi Señor Jesús cargando con tu propia cruz, según Lucas 9:23? O sea que
le hemos entregado realmente nuestra vida a mi Señor Jesús? Voy a cerrar esta enseñanza con la parábola del sembrador, en que las espinas son el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Estas son las artimañas y maquinaciones del diablo que te llevan a la pobreza y que cuando caes en ellas te alejan de Dios y de su palabra, convirtiéndote en un rico de dinero, pero sin Dios. Si estás pasando por una situación de esa magnitud, por favor, busca ser ministrado en liberación, porque será mi Señor Jesús quien te hará rico en Él mismo y libre completamente. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Te pido, Señor, que todos aquellos que tienen una economía muy grande, materialmente hablando, por favor, que tu Espíritu Santo los redarguya y que los lleve a entender que fuiste tú quien se la dio y se la diste para que la disfrutaran y la compartieran con otros. Por favor, Padre, que las artimañas y las maquinaciones de Satanás, el diablo y sus demonios no lo lleven a creer que dependen de las riquezas y que siempre serán ricos, porque no es verdad, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo los redarguya y ellos busquen ser ministrados en liberación, porque será tu Hijo, mi Señor Jesús, quien los hará verdaderamente libres. Y eso te dará gloria a ti, Padre, porque yo sé que es tu deseo que nadie se pierda. Y yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.